Láncelo, ¿cómo llegaste tú donde Daniel? Casi Pues- no la logro. Pues yo salí del trabajo, estaba lloviendo, cogí un Uber y llegué acá. Es que yo también venía y me tropecé con el laberinto de las estatuas de los tigres que estaban allá abajo mientras un bardo les cantaba y no supe para dónde coger. Te equivocaste en el vestíbulo. No era por el vestido. Pero no se preocupen. Si ustedes quieren venir alguna vez a la casa de Daniel y no quedar cansados, léanse Piranesi de Susana Clark. Hola amigas y amigos de Estereoscopio. Yo soy Rapalino. Y yo soy Lancelot. Y bueno, mi estimada Lancelot, hoy vamos a hablar de fantasía. Qué bueno. Sí, señores, y es que les queremos recomendar un señor librazo que leímos y que nos encantó, porque mezcla fantasía, misterio y otras cositas que ya les contaremos. Así es, y es por eso que hoy les queremos hablar y recomendar a esa señora joya del libro que leímos, que nos gustó muchísimo, que se llama Piranesi, escrito por Susana Clark. Pero bueno, ¿quién es Susana Clark? Porque a mí ese nombre me suena. Claro, muy conocida. Susana Mary Clark, nacida el 1 de noviembre de 1959 en Nottingham, es una aclamada autora británica conocida por sus obras de fantasía. Se crió en el norte de Inglaterra, donde su amor por la literatura y la narración comenzó a arraigarse desde temprano. La crianza de Clark, impregnada en la rica tradición de la literatura inglesa, influyó enormemente en su estilo de escritura y elecciones, la temática de los libros que escribió. En 2004, Clark alcanzó un gran reconocimiento con la publicación de su novela Jonathan Strange y el señor Norrell. La novela, ambientada en una versión alternativa de la Inglaterra del siglo XIX, donde la magia es real, obtuvo numerosos premios y reconocimientos, incluido el Hugo y el World Fantasy a la mejor novela. La detallada construcción del mundo de Clark, la complejidad de los personajes, la prosa elegante, cautivaron tanto a lectores como a críticos, estableciéndose como un talento formidable en el ámbito de la literatura fantástica. Y no contenta con eso, tras el éxito de Jonathan Strange y el señor Norrell, Clark se tomó un descanso de la escritura debido a problemas de salud y fatiga. A pesar de esto, continuó trabajando en su oficio, regresando eventualmente a la escena literaria con la publicación de Piranesi en 2020, 16 años después, apenas para la pandemia. Piranesi, la esperada segunda novela de Clark, consolidó aún más su reputación como narradora magistral. La novela, elogiada por su premisa imaginativa y prosa lírica, explora temas como la realidad, la identidad y la conexión humana. Al igual que su predecesora, Piranesi recibió elogios de la crítica y consolidó aún más el estatus de Clark como una de las voces más distintivas de la fantasía contemporánea. A lo largo de su carrera, Clark ha sido celebrada por su capacidad para combinar de manera fluida elementos de la fantasía, la ficción histórica y la prosa literaria. Sus obras resuenan con los lectores no solo por su alcance imaginativo, sino también por su profunda exploración de temas complejos y dilemas filosóficos como son la percepción de la realidad, el sentido, el asombro o la identidad. Mi estimada Lancelot, este libro tiene 270 páginas y podríamos hablar horas de todos los temas que tiene. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por el principio, por el título. El título de Piranesi, entonces, claro, sería bueno para las personas que no tienen contexto de explicarles un poquito quién fue Piranesi, y aquí estamos hablando de un personaje muy conocido en la historia del arte que se llama Giovanni Battista Piranesi. Fue un arquitecto, pintor, artista del siglo XVIII de origen italiano, que se caracterizó mucho por dibujar, imaginar, crear estas pinturas que se llamaban las cárceles imaginarias. Son estos cuadros que son un poquito como el meme ese de que cuando tú entras al centro comercial Galerías y salen los Simpsons caminando como por diferentes lados de las escaleras. Es un poquito como esas geometrías imposibles, si se quiere un poquito borgianas. Sí, un poquito... Como Escher. Eso, como Escher. Entonces, claro, esto que nos dice que si Giovanni Battista Piranesi es conocido por el dibujo de sus prisiones, el protagonista de nuestro libro, de alguna manera es un prisionero. Oye, te hablo desde la prisión. Sí, yo creo que no es gratuita la alusión a este Giovanni Battista Piranesi, porque justamente en sus cárceles imaginarias lo único que tú no encuentras son rejas. Hay esculturas, hay escaleras, hay columnas, hay muros, pero nunca hay rejas. Es decir, tú ves espacios atiborrados de cosas, pero nunca
algo que te detenga en el camino. ¿Qué diría Foucault? Creo que en el panóptico. El panóptico tampoco aparece. No. Porque no hay torres de vigilancia, no hay gente tampoco. Sí, Es no hay importante. personal a cargo de la vigilancia de estos prisioneros, en donde lo que podemos pensar es que la estructura en sí misma es la que aprisiona a la persona que la habita. Entonces, una nota muy al pie, las ilustraciones de Piranesi, el arquitecto, ¿no?, el del libro, fueron las que inspiraron básicamente todo lo que fue la novela gótica, porque todas estas historias ambientadas en estos castillos del siglo XVIII, Horacio Walpole con el castillo de Otranto, si quieren hablamos un poquito de Gormenghast también, que es como hablar de estos castillos gigantescos que casi como quedan de alguna manera claustrofobia de lo grandes que son. Es raro, pero acá tenemos un personaje que es prisionero de la estructura, en donde él ni siquiera, ¿cómo podríamos decir eso? Él no es consciente de que es un prisionero, porque para él su prisión es su propio mundo. Y todo lo ve como de una manera tan... yo no sé si es inocente, porque claro, el libro tiene algo que me parece muy chévere, y es que está escrito de una manera en la que él te cuenta cosas a ti que él no se da cuenta que están pasando, pero cuando te las cuenta a ti, tú dices como, uy, aquí esto está raro. Claro, él todo lo que conoce es esta estructura borgiana, chocoloca. Y claro, él cuenta cosas, dice como, ay, hoy me pasó esto y por ejemplo, en alguna parte del libro, sin hacer spoiler, porque el libro es altamente spoileable, él dice como, ay, yo necesitaba zapatos, y el otro, que es mi amigo de aquí, de esta estructura, me dijo que me consiguió unos zapatos y le trae unos zapatos marca Adidas. Entonces tú te quedas así como, ok, esto está pasando de alguna manera en nuestro mundo. Con todo lo extraña que es precisamente esta estructura. Pero yo no sé si esa inocencia del carácter de Piranesi, nuestro narrador, es porque él es un científico y él está como muy metido en su tema de la ciencia y de entender y de describir y de consignar en sus diarios cómo funciona esta estructura, o es porque es un narrador poco fiable. ¿Tú qué opinas? La inocencia de él parece venir del no recordar nada anterior al mundo en el que está viviendo. Pero igual, si pensamos que es un prisionero, nuestro viaje en el libro es intentar entender de quién, por qué y cómo. ¿Y cómo? Que es lo más importante. Porque lo que les contábamos ahorita, él no parece importarle mucho. Él dice, a mí me dicen Piranesi, pero yo sé que yo no me llamo así. Pero yo no recuerdo tampoco cómo me llamo. Entonces, pues que me sigan diciendo Piranesi, así como acá el costeño, ¿no? A mí nunca me dicen Carlos, por cierto, acá no me dicen Carlos en Estereoscopio. Y yo soy Rapalino. Y yo soy Rapalino. Y yo soy Rapalino. Y yo soy Rapalino del siglo XIX. Chucha, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rapalino. Yo no soy Rapalino, yo soy Ubik. Acá el costeño, ¿no? A mí nunca me dicen Carlos, por cierto, acá no me dicen Carlos en Estereoscopio. Entonces, sí, es como una vaina como medio rara, que es como casi como si un niño fuera el que te estuviera contando la historia de todo lo que está viviendo y pasando, y a través de esa inocencia que tampoco se puede confiar uno mucho, uno siente que están pasando unas cosas bien truculentas. Hay una parte que se meten hasta con el ocultismo. No vamos a decir en dónde. Una parte donde hay hasta ocultismo en el libro. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Ligera como pluma, tiesa como tabla. Y habiendo hablado de el personaje, vamos a hablar de la estructura en la que habita Piranesi. Entonces tenemos esta... Yo ni siquiera sé cómo describirlo. Él lo llama la casa, pero eso de casa no tiene nada. Eso es un edificio casi que infinito. O sea, yo pienso un poquito no sé, en la biblioteca de Babel de Borges, que es como... Tiene compartimentos, escaleras, sótanos y todas esas cosas. Casi que son infinitas. Él dice que él las cuenta, pero es como yo decir cuántas celdas tiene un Excel. No sé, probablemente para mí son infinitas. Probablemente son muchas. Entonces, bueno, y ya que estamos hablando de referencias que le gustan a Daniel, porque son de la época de Daniel, un poquito lo que es la TARDIS de Doctor Who. I'm the doctor. Que también maneja esta especie de espacio incomprensible, que es más pequeña por fuera que por dentro, es más grande, como las casas de Chapinero. Entonces, bueno, el punto es que sí, que esto es como que es como que esta estructura
de manera explorable hace que el protagonista descubra cosas para ti, no necesariamente para él. No sé si de pronto Sí, tú lo ves. es una dinámica narrativa muy interesante justamente porque juega con el hecho de que su mundo es un mundo fantástico, es un mundo otro creado dentro del libro, pero resulta que nosotros no somos un personaje. Nosotros tenemos acceso privilegiado a cierta información, a muchas referencias, y entonces cuando ese personaje habla de una referencia de nuestro mundo, empezamos a ver cómo nuestro mundo empieza a filtrarse en esta cárcel, y él no lo sabe porque no puede saberlo, porque si no tiene referentes no puede darle significado. Es que eso es lo raro, porque por ejemplo, en una historia de fantasía normal, digamos que estamos en un mundo, por lo menos las historias, no sé, de lo que le llaman fantasía baja o algo así, es como estamos en nuestro mundo y empiezan a haber fugas o escapes de género fantástico. Ahí es lo contrario, ellos están en un espacio onírico, casi que no se puede describir hasta cierto punto, y empiezan a haber fugas de la realidad en ese espacio. Y entonces el man está caminando los pasillos y los recintos, y de repente se encuentra una bolsa de las papitas que venden en el D1. Entonces como, ¿aquí qué pasó? ¿Aquí qué pasó? Y ¿sabes también qué me hace pensar eso? Es como si realmente nosotros estuviéramos en el mundo de las ideas de Platón y la historia estuviera ahí, pero resulta que el mundo de los sensibles empieza como a filtrar, partiendo porque hay un individuo ahí. sí. Y se supone que ahí no debería haber un individuo, sino la idea de individuo. Y entonces las papitas, la bolsa de papitas también está ahí, y un poco el otro también se filtra, ¿sí? Pero entonces es una dinámica narrativa muy divertida porque uno hace parte de los dos mundos Al mismo tiempo. al mismo tiempo. Yo me quedo con eso. Ahorita que tú dijiste Platón, pues yo no soy, yo soy el que hace los Excel en Estereoscopio. Yo no soy del mundo de las letras, yo no de humanidad, de las humanas no entiendo nada. Pero esa parte que tú hablas de lo platónico, hay una parte en donde él debate con otro personaje, el libro que no le vamos a decir quién es, el hecho de que esa otra persona le dice, pero tú acá lo que percibes son estatuas. Y él le dice, sí, esta es mi realidad son estatuas, y creo que no debería ser denostada esta manera de percibir la realidad a través de estatuas, porque la realidad en otros lugares es efímera. Los árboles se acaban, la gente se muere, pero él dice, acá las estatuas son eternas, entonces... Y el mar también es eterno. Exacto, acá el mar es eterno. Exacto. Sí, sí, eso es rarísimo. Eso es rarísimo, todo eso, ese ecosistema climático que hay dentro de la estructura hace que sea una manera... Claro, porque de alguna manera esas estatuas son representación de otras cosas que no le vamos a decir qué es. Y él dice, yo prefiero esto, que no es efímero, que no se desgasta, que no se acaba, comparado con lo que tú puedes ver en otros lugares. Al menos en 2 puntos de la novela se nos va a dar esa información de mundos otros, ¿sí? Del acceso a esos mundos otros, y además a cómo funcionan las dinámicas entre mundos que se conectan, y por más disímiles que sean, se comunican. Todo el tiempo se están comunicando, de allá para acá, de acá para allá, del mismo modo en el sentido contrario. ¿Sí? Y es increíble porque entonces le da una profundidad filosófica a la narración que uno al final dice, miércoles, este libro era de filosofía. Este libro no es de fantasía, es de filosofía. ¿Y por qué no lo ven de pretextos? Pero la pregunta que yo te hago, lo que tú me estabas diciendo ahorita, que a ti te parecía una buena herramienta para explicarle filosofía a tus estudiantes. Yo siento, pues yo no soy muy cercano a la filosofía, pero siento que los temas que toca este libro, a partir de estructuras borgianas, de encierro, de aislamiento en el ser humano, son muy, muy, muy bacanas, y sobre todo porque el libro tiene como el ritmo en el que está escrito, porque claro, una novela de fantasía es el sentido del maravillamiento, oh, mira esto maravilloso, pero es que este libro empieza con un misterio, y el libro se te va abriendo y te va dando como migajitas de pan para que tú vayas armando el rompecabezas de qué es lo que está pasando. O sea, esto es un thriller de fantasía. Esto ya me veo a Nolan en 10 años diciendo que se quiere volver a ganar el Oscar para adaptar esta vaina. Entonces, sí, y que todo lo que pasa en el libro
precisamente es tan chévere porque pasa en menos de 300 páginas. O sea, yo pensé que era un tocho porque miren, estos son 1000 y pico de páginas. Claro, esta se ganó el Hugo, esta no se lo ganó. Entonces, ¿será que el Hugo premia las novelas largas? Raro, ¿por qué Dostoyevsky nunca se ganó el Hugo? Bueno, en fin. Entonces sí, yo siento que el libro, que aparte es un libro que todo ese tema de thriller y del misterio y del suspenso, porque tiene mucho suspenso el libro, hace que tú te lo acabes de leer y quieras como releértelo otra vez, sí. como ya sabiendo lo que aprendiste en la primera lectura, releyéndolo y aún así maravillarte del tono tan de suspenso, de thriller, no sé, todo muy, muy misterioso que tiene. ¿Cuál fue tu experiencia leyendo el libro? Para mí fue súper revelador. Igual, yo confío en las recomendaciones de Rapalino. Confíen en las recomendaciones de Rapalino. ¿Sí? Siempre sale bien. ¿Sí? Entonces, claro, yo dije, listo, de una, hagámosle. Y empecé a leer. Y yo empiezo a ver esto y digo, ve, hay aves que uno pensaría que son efímeras. Hay unos muertos ahí, pero también están como momificados, pero también hay huesos. Y está este hombre para el cual el tiempo no transcurre. O sea, él tiene como unos referentes, pero son referentes muy azarosos y no puede medir décadas, no les puede medir. Y luego está este otro personaje salido de nuestro mundo, que es un académico, que va vestido para todo menos para sobrevivir ahí. Exacto, sí, él se viste como cuando Daniel va a dictar clase. Él se viste con saco de paño, bigotes, bien arreglado, tal, bufanda. En cambio este anda como un andrajoso, ¿no? Esta vez Sí, cuando se queda sin zapatos y el otro es como, yo te consigo esos zapatos. Sí. Entonces, pues... No, y es modo supervivencia, ¿no? Entonces, ¿para qué quiero yo ropa bonita si lo que tengo es que encaramarme a las estatuas cuando sube la marea, para no morirme, cuando tengo que pescar, cuando tengo que pensar, ¿sí? Pero también como que a lo largo de la novela yo empecé a pensar como, bueno, esta idea del mundo platónico, pero también pensé mucho sobre la aspiración a la eternidad, que nos es tan propia a los seres humanos, porque él ama su mundo porque lo considera eterno. Así él mismo no sea eterno, dice, el mar es eterno, las estatuas son eternas, a veces creo que hay una nueva, o todo el tiempo descubro una, ¿sí? Y dice, mi estatua favorita es esta es la que más me gusta. Él tiene una estatua favorita, sí. que creo, hasta donde es la estatua del fauno, es la estatua del fauno, su estatua favorita. Sí. Pero entonces, conforme van apareciendo otros personajes que uno dice, pero ¿y esta gente qué pasó? Este mundo que uno dice, claro, él, en el desenlace de la novela, va a tener que ver la eternidad y su aspiración a la eternidad de otra manera. Y yo tengo una pregunta para ti, mi querida Lancelot. ¿No se te hace un poquito como que conversaría muy bien con un libro como La invención de Morel, que toca también el tema de la ciencia ficción, de la eternidad y de cómo no ser efímero, sino que pertenecer a una realidad que sea como eterna y que nunca se agote? Creo que es nuestra recomendación, la verdad. A mí me encantó el libro. Y yo sé que a mí también. Uf, qué gran libro. Entonces, de verdad, léanlo. Cuéntenos qué le pareció. En serio, o sea, en serio es cortico. No es un tocho, no es un tocho. Disfrútenlo. Acá en Colombia, pues yo sí lo tuve que pedir por buscar libro, porque acá los amigos de Salamandra no lo traen. Entonces, ojalá sí. Sí, acá Daniel me está diciendo como, hermano, ¿qué pasa? Apoya la biblioteca, tal, no sé qué, la librería. Pero sí, recomendadísimos. Léanlo, en serio, léanlo. Olvídense que la fantasía solo es espaditas y reyes y jeans y dragones. No, esto también es fantasía, es una fantasía hermosísima. Sobre todo que es personajes escritos por una mujer, son maravillosos. Y bueno, esta fue nuestra recomendación de hoy. Una historia misteriosa, inquietante y preciosa que queremos que lean y nos cuenten qué tal les pareció. Sí, y bueno, si quieren de verdad apoyar un canal, así como colocarle su granito de arena y todo, y mostrarle todo el apoyo a un canal que siempre busca lugares cada vez más intrincados y laberínticos para grabar, como por ejemplo la casa de Daniel, que antes vivía en Teusaquillo, pero ahora se mudó para el centro y a uno le queda como más pesada la llegada.
Suscríbanse, den like a la campanita, síganos en nuestro Instagram, canal Rayita al Piso Estereoscopio, y en Spotify a modo de podcast cuando lavan platos, cuando están ahí como haciendo otras cositas, labores de la casa. Y esta semana queremos saludar a quienes nos comentan y nos comparten en redes, que esta semana fueron Patricia Ávila Pardabel, Araceli Guerrero, Pavel Morlano, Dante Pereda y de Alejandro Bajados, Emilio Arias, boymeetbooks.mx, Eric Ruiz, Emilio Arias, Dab Ains, Sergio Amaya, Rafael Espinosa, Juan Rafo y Nicolás Colucci. Ojalá no se pierdan. ¿Eran 15 personas como las de Piranesi o no? No creo que eran. No, pero entonces querríamos decir que de esas 15 personas hay algunos muertos. Y no, necesitamos que estén vivos porque sigan viendo los capítulos y nos apoyen. No, y no sabemos si alguno de ellos tiene una caja de galletas. Uy, la caja de galletas. La caja de galletas. Ahora, yo siento que lo más raro es... Lo siento que lo más raro es guardar... Porque claro, las tías de uno guardan hilos y agujas en las cajas de galletas, pero es que en Piranesi guardan huesos de muerte en las cajas de galletas. Y es una marca conocidísima de galletas, no sé... Las danesas. Bueno, no sé, Bridge, Noel, no sé, lo que sea. Entonces, si tienen una caja de galletas, por favor, úsenla para agujas y hilos y O para galletas. Pues eso bueno, son. pero es que eso nada más es el primer día. Eso. Perdón.